Las mujeres no sueñan con hombres como tú. Se conforman con hombres como tú después de fracasar en otro lado, dijo mi novia durante la cena mientras le enviaba mensajes de texto a otro hombre por debajo de la mesa. Yo sonreí cortésmente y me alejé en silencio para siempre. Meses después, ella se derrumbó llorando tras escuchar a su propia mejor amiga describirme como el mayor error que ella jamás cometió. Las mujeres no sueñan con hombres como tú. Se conforman con hombres como tú después de fracasar en otro lado. Me detuve a mitad de camino mientras alcanzaba mi vaso de agua. El ruido del restaurante continuaba a nuestro alrededor. Los platos raspaban. Alguien se rió en la mesa detrás de mí. Un mesero cantó una orden cerca de la cocina. Todo seguía moviéndose como si nada hubiera pasado, pero algo acababa de pasar. La miré. Ella ni siquiera me estaba devolviendo la mirada. Sus ojos estaban en su teléfono, inclinado ligeramente por debajo del borde de la mesa, con los dedos moviéndose. Lo dijo de la misma manera en que alguien dice, pásame la sal. Sin dudar, sin pausas antes ni después. Solo una oración soltada en el aire entre nosotros, como si la hubiera estado reteniendo en la boca durante semanas y finalmente se hubiera cansado del peso. Sonreí, no porque no doliera, sino porque algo en mi pecho se volvió muy, muy silencioso. Ese tipo de silencio es peligroso. No para la persona que lo siente, sino para la persona que lo causó. Yo aún no sabía a quién le estaba enviando mensajes. Mirando hacia atrás, ese momento importó más de lo que me di cuenta. Lo que yo no sabía entonces, lo que no podría haber sabido, era que menos de un año después, ella estaría sentada en la cocina de su mejor amiga, llorando de una manera en la que nunca la vi llorar por mí, escuchando a esa misma mejor amiga repetirle casi las mismas palabras. Excepto que esta vez, no serían sobre un hombre al que ella había subestimado. Serían sobre un hombre al que ya había perdido. Si disfrutas de historias reales como esta, suscríbete, porque lo que pasó después cambió todo para mí. Yo tenía 29 años. Ella tenía 27 años. Su nombre era Vanessa, y habíamos estado juntos durante 3 años y 4 meses. Habíamos estado viviendo juntos en un apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn durante 11 de esos meses. Ella mantenía plantas en el alféizar de la ventana y encendía velas que olían a cedro. Yo pagaba un poco más de la mitad del alquiler en pesos sin convertirlo en un tema de discusión. Teníamos una rutina, compras de supermercado los domingos, salir a cenar los jueves, una cuenta de transmisión compartida y una discusión constante sobre qué ver. Desde afuera, parecía una relación real. Desde adentro, yo había estado observando cómo algo se disolvía en silencio durante unos 4 meses antes de esa cena. Cosas pequeñas. El tipo de cosas que no se leen como advertencias hasta que las pones todas en fila. Esa cena debió haber terminado todo de inmediato, pero no fue así. El restaurante era un lugar italiano de precio medio en Park Slope que ella había elegido. No era nuestro lugar habitual. Recuerdo haber pensado que ella parecía distraída incluso antes de que nos sentáramos. Revisó su teléfono 2 veces en el Uber. Una vez mientras miraba por la ventana. Otra vez mientras yo hablaba, lo noté. No dije nada. Ordenamos. Yo comí la costilla. Llegó el pan y ella lo ignoró, lo cual era extraño porque usualmente iba por el pan primero. Estábamos hablando, o yo estaba hablando, sobre un proyecto en el que había estado trabajando. Soy ingeniero estructural. Me habían integrado a un proyecto de renovación comercial en el Bronx que tenía algunas complicaciones genuinamente interesantes. No estaba presumiendo. Solo le estaba contando sobre mi día. Ella solo murmuró 2 veces. Luego su teléfono vibró debajo de la mesa y sus ojos bajaron. Eso fue cuando lo dijo. Todavía mirando la pantalla, todavía escribiendo. Las mujeres no sueñan con hombres como tú. Se conforman con hombres como tú después de fracasar en otro lado. Dejé mi vaso de agua lentamente. ¿Qué fue eso? Pregunté, no de manera agresiva, preguntando genuinamente. Ella levantó la vista. Algo brilló en su rostro. No culpa, no de inmediato. Algo más parecido a una ligera sorpresa, como si no se hubiera dado cuenta de que lo había dicho lo suficientemente alto como para que se escuchara.
Solo digo, dijo ella, volviendo a su teléfono. Eres estable. Eres confiable. No eres exactamente el tipo con el que las mujeres se obsesionan, ¿sabes? Eres el tipo al que aprecian eventualmente, dijo eventualmente, como si fuera un cumplido. La miré por un momento. El teléfono debajo de la mesa, la entrega casual, la forma en que ya estaba leyendo cualquier respuesta que acababa de llegar. ¿A quién le escribes? Pregunté. A mi hermana, dijo. Yo sabía que estaba mintiendo. El nombre de su hermana es Rehena, y Rehena escribe en párrafos largos, lo que significa que las respuestas de Vanessa siempre son largas también. Lo que vi mientras escribía fue corto, unas pocas palabras, una reacción a algo que acababa de leer. Sonreí cortésmente. De la forma en que sonríes cuando un mesero pregunta si todo está bien y todo no lo está. Pero ese no es problema del mesero. Tomé mi tenedor. Comí mi cena. No dije una palabra más al respecto. Esa ni siquiera fue la peor parte. Esto es lo que debería contarle sobre cómo llegamos allí, porque no sucedió de la noche a la mañana. Vanessa era inteligente, divertida y sociable de una manera que yo no lo soy. Tenía un círculo amplio, compañeros de trabajo, amigos de la universidad, chicas de su gimnasio. Había crecido en el Bronx y tenía ese tipo particular de confianza que la gente de ese distrito tiende a llevar. Tenía opiniones firmes. Se vestía bien. Tenía ambiciones de las que hablaba más de lo que actuaba. Pero yo respetaba la ambición sin importar eso. Cuando nos conocimos, me hizo sentir como si yo fuera el hombre más interesante con el que ella jamás hubiera cenado. Hacía preguntas. Se inclinaba hacia adelante cuando yo hablaba. Me llamó al día siguiente, cosa que casi nadie hace ya. Por esa versión de Vanessa yo habría hecho cualquier cosa. No estoy seguro de exactamente cuándo se convirtió en una versión diferente. Alrededor del mes 31-32, algo cambió. No pude nombrarlo en ese momento. Se volvió un poco menos presente. No de una manera dramática, sino de una manera en la que algo está desviado por un grado. Empezó a salir más, no en exceso, 1 o 2 veces por semana, pero más que antes, y con menos detalles sobre dónde o con quién. Llegaba a casa llena de energía de una forma que nuestras noches juntos no habían estado produciendo. Lo noté. Me dije a mí mismo que era solo una fase social. Luego, alrededor del mes 33, un nombre empezó a aparecer. Marcus, no un novio, no, hasta donde yo pude confirmar, nada concreto. Un tipo de su industria. Ella trabajaba en mercadeo en una empresa de medios de tamaño mediano. Los habían juntado en una campaña de marca. Lo mencionó primero de forma casual, luego ocasionalmente. Luego dejó de mencionarlo por completo, lo cual es su propio tipo de mención. No hice acusaciones. Pregunté una vez al principio si estaban pasando mucho tiempo juntos. Ella dijo que era trabajo. Lo dejé pasar, pero seguí observando. El hábito de poner el teléfono boca abajo comenzó alrededor del mes 34. El lenguaje de comparación comenzó alrededor del mes 35. El lenguaje de comparación fue sutil al principio. Marcus presentó al vicepresidente la semana pasada. Todo su equipo fue reconocido. Bien. Conversación de trabajo. Él nos llevó a la visita del sitio. Tiene uno de esos nuevos Range Rovers. Totalmente equipado. También bien. Gusto caro. Observación. Ya sabes, algunos hombres son simplemente magnéticos en una habitación, como que la gente se mueve hacia ellos. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas simplemente tienen eso? Levanté la vista del libro que estaba leyendo. Lo he notado, dije. Ella estaba en su teléfono. Volví a mi libro. Esa fue la primera vez que me sentí avergonzado de estar de pie junto a ella, incluso si él no estaba en la habitación. Después de la cena en Park Slope, dejé pasar 3 días. No la estaba castigando. Estaba decidiendo. Hay una diferencia entre necesitar espacio para procesar algo y alejarse para fabricar una reacción. Y quiero ser claro, no estaba haciendo lo segundo.
Estaba pensando genuinamente. Había invertido 3 años y 4 meses en esta relación. No iba a tirar eso por la borda por una oración horrible sin estar seguro de entender lo que significaba la oración. Lo que concluí al final de esos 3 días fue esto. La oración en sí no era el problema. El teléfono debajo de la mesa no era el problema. El problema era que Vanessa había llegado a un punto en el que pensaba en mí en esos términos. Estable, confiable, eventualmente apreciado, y había estado pensando en mí en esos términos el tiempo suficiente para que saliera de su boca sin esfuerzo. En medio de un mensaje de texto en público. Ella ya se había ido emocionalmente. Simplemente no había hecho el papeleo todavía. No la confronté. No volví a sacar el tema. Empecé a hacer cambios en silencio. Moví 3 meses de ahorros en pesos a una cuenta separada que había abierto en la universidad y de la que ella no sabía. Llamé a mi primo Harold, quien tenía un apartamento de 2 habitaciones en Flatbush que había estado alquilando desde que su novia se mudó con él. Una habitación estaba libre. No me comprometí. Solo le pedí que me la guardara. Seguí yendo a trabajar. Seguí llegando a casa. Seguí estando presente y calmado. Pero algo dentro de mí había terminado. Aún no se lo había dicho. Las siguientes 3 semanas fueron un estudio de contrastes. Vanessa estaba más ligera, casi alegre. Sugirió que probáramos un nuevo lugar tailandés en la avenida Atlantic. Se rió de algo que dije, se rió de verdad por primera vez en semanas. Estuvo cariñosa un martes por la noche, algo que no había sucedido un martes en meses. Eso debió haberme dado esperanzas. En cambio, me dio más certeza. Las personas se vuelven más ligeras cuando han tomado una decisión. Cuando el conflicto interno que han estado cargando finalmente se resuelve. Había dicho lo que había estado pensando. Había enviado los mensajes que había estado enviando. Algo se había puesto en marcha para ella emocionalmente. Ya no estaba peleando consigo misma al respecto. Parecía tranquila. Yo actué normal. Cociné los sábados como siempre lo hacía. Pregunté sobre su día. Vi el programa que ella quería ver. Yo ya estaba en otro lado. Luego, un jueves por la noche, llegó a casa de 1 hora feliz del trabajo oliendo a bar y trayendo una energía diferente a la que tenía cuando se fue. No estaba borracha, sino suelta, como alguien que había pasado 2 horas escuchando cosas que quería escuchar. Se sentó en el sofá a mi lado y dijo, ¿puedo preguntarte algo? Seguro, dije. ¿Alguna vez piensas que queremos cosas diferentes? Miré hacia la televisión. ¿En qué sentido? En el sentido grande. La vida. ¿Qué estamos construyendo? ¿Hacia dónde vamos? Me volví para mirarla. ¿Estás preguntando lo que creo que estás preguntando? Ella tiró de un hilo del cojín del sofá. Solo digo que a veces siento que tal vez estamos en lugares diferentes. ¿En qué lugar estás tú? Pregunté. Ella no respondió. No directamente, ella dijo. Solo creo que quiero más que esto. Hizo un gesto vago hacia el apartamento cuando dijo esto. Hacia el apartamento que habíamos construido juntos. Hacia las plantas que ella había elegido. Hacia la vela que compró. Hacia la estantería que armamos mal y nunca arreglamos. ¿Esto? Asentí lentamente. Está bien, dije. Eso fue todo. Eso fue todo lo que le di. Ella pareció confundida por eso. Como si hubiera esperado algo más. Una pelea, una súplica, una lista de razones por las que valía la pena luchar por esto. Me miró por un momento, y pude verla recalibrando, tratando de descubrir qué significaba mi calma. Volví a mirar la televisión. Ella se quedó allí sentada unos minutos más. Luego se levantó y se fue a la cama. El nombre de Marcus apareció en voz alta una última vez aproximadamente una semana después de eso. Nos estábamos arreglando por la mañana. Ella para el trabajo, yo para el trabajo, y mencionó casi casualmente que su empresa tenía un evento en una azotea el fin de semana siguiente. Asunto de clientes, asistencia obligatoria.
Marcus está organizando todo el evento, dijo, aplicándose rímel en el espejo del baño. En realidad es increíble en los eventos. Simplemente tiene esta energía, ¿sabes? La gente quiere estar cerca de ella. Yo me estaba atando los zapatos en el borde de la cama. No dije nada. Ella me miró en el espejo. ¿Estás callado? Es temprano en la mañana, dije. Volvió a su reflejo, siguió hablando sobre el evento, el lugar, la lista de invitados, lo que se iba a poner. En algún punto intermedio, tomé mi decisión con tal finalidad que mis manos dejaron de moverse. Terminé de atarme el zapato. Me puse de pie. Dije, me voy a quedar en la casa de Harold por un tiempo. Ella se congeló. La varita del rímel se detuvo. Se dio la vuelta. ¿Qué? Necesito algo de espacio, dije. Calma. No hay ira en esto. Tomaré una maleta esta noche y no estaré en tu camino. Se me quedó mirando. Vincent, no estoy haciendo esto dramáticamente, dije. No estoy enojado. Solo creo que hemos estado en lugares diferentes durante un tiempo, y prefiero ser honesto al respecto que seguir fingiendo. Abrió la boca, la cerró. Sus ojos se humedecieron un poco. Así que eso es todo, dijo. Me dijiste hace 2 semanas que querías más que esto, dije. Te escuché. Este soy yo respetando eso. Tampoco tuvo una respuesta para eso. Empaqué una maleta esa noche, tomé mi computadora portátil, mis archivos de trabajo, mi buena chaqueta, ropa para una semana. Puse mi llave en el mostrador de la cocina. Ella estaba sentada en el sofá mirándome. No lloró. Todavía no. Parecía que estaba esperando que yo cambiara de opinión. Tomé mi maleta. Cuídate, dije, y salí. El apartamento de Harold era pequeño, estaba desordenado y era exactamente lo que necesitaba. Era un buen primo, no del tipo que hace 100 preguntas. Preparaba café fuerte por la mañana, me dejaba solo cuando lo necesitaba y ocasionalmente tocaba a mi puerta para preguntar si quería ver un partido. Las primeras 2 semanas que estuve allí, dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. No supe lo que eso significaba hasta que lo pensé claramente. No había estado durmiendo bien durante mucho tiempo. Simplemente dejé de notarlo. Llamé a una empresa de mudanzas un sábado por la mañana y volví al apartamento cuando supe que Vanessa estaba en su clase del gimnasio. Tomé lo que era mío, mis libros, mis herramientas de dibujo, una sartén de hierro fundido que tenía desde antes de conocernos, el buen molinillo de café. Dejé todo lo que era nuestro y todo lo que era suyo sin debate. Dejé las plantas. Ella amaba esas plantas. Para las primeras horas de la tarde, había terminado. Le envié un mensaje de texto cuando me iba. Tengo mis cosas. El resto es tuyo. Espero que la transición sea suave para ti. Lo leyó de inmediato. No respondió durante 4 horas. Cuando lo hizo, no pensé que realmente lo harías. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego guardé el teléfono en mi bolsillo y ayudé a Harold a llevar mis cajas a la segunda habitación. Los meses siguientes fueron más tranquilos de lo que esperaba. No vacíos. Tranquilos de la forma en que se queda una habitación cuando le quitas la fuente de tensión. Más ligeros, de alguna manera más fáciles para respirar. Me volqué en el trabajo. El proyecto de renovación del Bronx se había vuelto más complejo, y dependían mucho de mí, lo cual apreciaba. Hay algo que te mantiene conectado a la Tierra en los problemas que tienen soluciones definitivas, donde las leyes de la física no cambian según el estado de ánimo de alguien. Me quedaba hasta tarde cuando lo necesitaba. Llegaba temprano cuando ayudaba. Mi gerente, una mujer que hablaba directo llamada Beverly, me llamó a un lado unos 2 meses después de haberme mudado a la casa de Harold y me dijo que me estaba recomendando para un puesto de líder de proyecto senior en un próximo desarrollo de rascacielos en el Bajo Manhattan. Era el tipo de proyecto que ponía nombres en los edificios, figurativamente. Has estado muy agudo últimamente, dijo ella. Sea lo que sea que esté pasando en tu vida, sigue haciéndolo. Le agradecí y volví a mi escritorio. Empecé a correr de nuevo.
Lo había dejado durante el último año con Vanessa. Demasiado cansado, demasiado cómodo, siempre había algo más. Empecé con 3 millas y subí a 6 en 2 meses. No para verme diferente, sino porque necesitaba un lugar donde poner la energía. No volví a las aplicaciones de citas de inmediato. No tenía prisa. Lo último que quería hacer era empezar algo nuevo mientras todavía estaba desempacando lo último que había terminado. Mi amigo Dean, a quien conozco desde la universidad, me llevó a una parrillada en la casa de su novia en Bedford-Stuyvesant unos 3 meses después de la mudanza. Casi no fui. Pero fui. Su nombre era Natalie, no la novia, una amiga de la novia. Trabajaba en planificación urbana. Tenía opiniones firmes sobre la infraestructura del metro y una forma particular y silenciosa de prestar atención cuando hablabas que reconocí de inmediato como rara. Me preguntó en qué trabajaba. Le dije. No hizo un simple murmullo 2 veces ni volvió a su teléfono. Hablamos durante 2 horas. Conseguí su número. No le escribí durante 4 días, no por estrategia, sino porque estaba genuinamente ocupado y quería estar en un buen estado mental cuando lo hiciera. Ella me escribió primero al tercer día. Algo en mi pecho se relajó. Vanessa me escribió 2 veces durante esos meses. La primera vez fue unas 6 semanas después de la mudanza. Un mensaje largo. Podía notar que lo había redactado con cuidado. Decía que había estado pensando en lo que pasó, que sabía que no había estado completamente presente, que quería entender que salió mal. Lo leí una vez. Le respondí. Creo que ambos sabemos que salió mal. No tengo nada que añadir al respecto. Genuinamente te deseo lo mejor. Intentó llamar 2 veces esa noche. Dejé que pasara al buzón de voz. El segundo mensaje llegó unos 2 meses después. 3 palabras, ¿estás bien? Pensé en esa pregunta por un momento, sobre quién la estaba haciendo realmente y qué querían saber en realidad. Le respondí, estoy bien. Espero que tú también lo estés. Esa fue la última comunicación que tuvimos. No me enteré de lo que pasó por su lado hasta que lo hice. Lo escuché de Dean, que es como me entero de la mayoría de las cosas que no intento saber activamente. Dean estaba en una cena de cumpleaños para su novia, Lorraine, unos 8 meses después de que dejé el apartamento. Vanessa estaba allí. Se habían mantenido vagamente conectadas a través del círculo de Lorraine. También estaba Christy, la amiga más cercana de Vanessa, a quien yo había visto unas cuantas veces a lo largo de los años. Dean me escribió al día siguiente. Oye, ¿estás bien? Algo pasó en la cena anoche de lo que deberías enterarte. Lo llamé en mi hora de almuerzo. Me contó que la cena había comenzado normalmente. Luego, en algún punto alrededor de la tercera ronda de tragos, Lorraine mencionó que nos había encontrado a mí y a Natalie en la inauguración de una galería en Dumbo 2 fines de semana atrás. Había sido muy cálida al respecto. Dijo que yo me veía genuinamente feliz, que Natalie parecía maravillosa, que se alegraba de que me estuviera yendo bien. Según Dean, algo cambió en el rostro de Vanessa. En ese punto, se quedó callada, luego intentó parecer que no le importaba, luego se excusó para ir al baño por unos minutos. Cuando volvió, estaba más callada que antes. Aparentemente, Christy lo notó. Más tarde en la noche, una vez que el grupo se había dividido en conversaciones secundarias, Christy y Vanessa estuvieron solas por un rato. Dean no pudo escuchar todo desde donde estaba sentado, pero captó pedazos. Escuchó a Vanessa decir algo sobre cómo no se había dado cuenta de que las cosas se habían movido tan rápido. Y escuchó a Christy decir, y esto fue con lo que empezó cuando me llamó. Vanessa, tú le dijiste que las mujeres solo se conforman con hombres como él. Y se lo dijiste en la cara en la cena. Sabías lo que estabas haciendo. Ese hombre salió de ahí con su dignidad y se reconstruyó desde cero. Perderlo es el mayor error que jamás cometiste. La mesa se había quedado mayormente en silencio para entonces. Dean dijo que Vanessa no respondió por un largo momento. Luego empezó a llorar. No en silencio. No el tipo de llanto que haces para conseguir simpatía. El tipo que viene de un lugar más profundo que no puedes controlar una vez que comienza.
Lorraine se acercó y le tocó el brazo. Christy no retiró lo dicho. Me quedé pensando en eso por un tiempo después de que Dean me lo contó. No con satisfacción. Exactamente. No con el tipo de alivio que pensé que sentiría si alguna vez escuchara algo así. Con algo más silencioso y más complicado. Hay una versión de ti mismo que, cuando estás en medio de ser faltado al respeto, fantasea con momentos como ese. Fantasices con la persona que te subestimó sentada en algún lugar en las ruinas de esa decisión mientras alguien más nombra su error en voz alta por ellos. Te dices a ti mismo que no quieres eso. Te dices a ti mismo que has seguido adelante, pero hay una pequeña parte de ti que lleva un registro. Lo que realmente sentí cuando Dean me lo contó no fue triunfo. Fue algo más parecido al agotamiento. No por mí, sino por ella. Por el tipo específico de dolor que proviene de darse cuenta demasiado tarde de que habías interpretado mal algo importante. Yo sabía cómo se sentía eso. Había tenido mi propia versión de eso en otros contextos. No es placentero. No corrige nada. Simplemente se queda ahí. Le dije a Dean gracias por decirme. Volví a trabajar esa noche. Natalie preparó la cena en su casa. Para entonces, ella había estado preparando la cena los jueves durante unos meses. Y me senté en su cocina y la vi moverse alrededor de la estufa y sentí algo que solo puedo describir como ganado. No perfecto, no sin complicaciones, pero elegido. Elegido de forma clara, silenciosa y deliberada. Eso significaba algo para mí que no sabía que necesitaba. Me encontré con Vanessa una vez, unos 11 meses después de haber dejado el apartamento. Totalmente sin planear. Yo salía de una ferretería en Flatbush y ella caminaba hacia allí con un bolso sobre el hombro y el cabello más corto de lo que recordaba. Ambos nos detuvimos. Ella me miró. Yo la miré. Se veía cansada de una manera que no tenía nada que ver con el sueño. No mal. Todavía se veía como ella misma, solo ligeramente desgastada en los bordes, como si algo hubiera estado trabajando en ella desde adentro. Hola, dijo ella. Hola, dije. Una pausa. Te ves bien, dijo. Su voz era medida. Cuidadosa. Gracias, dije. Tú también. Ella miró hacia abajo por un momento, luego volvió a mirarme. ¿Cómo te va? Muy bien, dije. Y lo dije sin ninguna actuación de por medio. ¿Y a ti? Ella dio una sonrisa pequeña y apretada. Trabajando en algunas cosas. Asentí. Ella abrió la boca como si hubiera más, como si hubiera ensayado algo o pensado en este momento o hubiera estado esperando una versión de él. Esperé. Lo que dijo fue, una vez te dije algo que fue, hizo una pausa. Fui muy injusta contigo. Quiero que sepas que lo sé. La miré por un momento. Aprecio eso, dije. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Preguntó ella casi en voz baja. Sí, dije. Creo que sí. Asintió lentamente. Sus ojos adquirieron esa calidad particular que aparece justo antes de que alguien intente no llorar en público. Yo no necesitaba ver eso. Cambié la bolsa de mano. Cuídate, Vanessa. Caminé pasándola. Ella no me llamó. No miré hacia atrás. Hay cosas a las que les he dado vueltas desde entonces. Sobre esa relación, sobre quién era yo en ella, sobre lo que me perdí y lo que no. Nunca me ha interesado la versión de esta historia en la que soy intachable y ella es un monstruo porque eso no fue lo que pasó. Las relaciones no se disuelven de un solo lado. Hubo meses en los que estuve demasiado absorto en el trabajo, demasiado cómodo, demasiado dispuesto a dejar que la distancia se ampliara sin darle un nombre. Hubo una versión de esa conversación que podría haber tenido con ella antes. Tal vez habría cambiado algo. Probablemente no. Pero no he fingido que esos meses no existieron. Lo que sé es esto. La noche que ella dijo lo que dijo en ese restaurante, algo en mí reconoció que la relación ya había terminado, que ella lo había superado emocionalmente y que solo seguía allí físicamente. Lo que hice con ese reconocimiento fue alejarme sin destruir nada, sin crueldad, sin una actuación,
sin los gritos y las súplicas y las negociaciones que no habrían cambiado nada y me habrían costado algo que no quería gastar. Me mantuve calmado, no porque no estuviera herido, sino porque entendía que como dejas algo importa. No para la otra persona necesariamente, sino para ti mismo. El ascenso se concretó. La situación con Natalie se convirtió en una relación real sin que yo la orquestara. Harold recuperó su segunda habitación y eventualmente me preparó la cena como agradecimiento cuando encontré mi propio lugar cerca de Prospect Park. Beverly me llamó a su oficina una tarde y deslizó un contrato por su escritorio con una cifra en pesos que me hizo sentarme más derecho. Nada de eso pasó para demostrar un punto. Nada de eso se trataba de Vanessa. Fue simplemente el resultado de apuntar en una dirección y caminar. Christy tenía razón, creo. No para mi beneficio. Para el de Vanessa, porque eso es lo que hacen los verdaderos amigos. Nombran el error incluso cuando es incómodo. Incluso cuando el vino todavía está en la mesa, incluso cuando hace llorar a alguien. Vanessa perdió algo real. Espero que ella también construya algo real. Pero yo ya no soy parte de esa historia. Natalie y yo fuimos a cenar un miércoles. No nuestro jueves habitual, solo un miércoles al azar porque ella había tenido un día difícil y sugerí salir de la casa. Nos sentamos uno frente al otro en un pequeño lugar en Carroll Gardens, el tipo de lugar con sillas desparejadas, buena pasta y sin ninguna ambición particular de impresionar a nadie. Ella todavía estaba con su ropa de trabajo. Yo estaba con la mía. Habló sobre su día sin editarlo. Yo hablé sobre el proyecto del rascacielos y la complicación con la que nos habíamos topado con una revisión de los muros de carga. Y ella se inclinó hacia adelante con la barbilla en la mano y me hizo una pregunta que demostró que había estado escuchando desde el principio. No un simple murmullo dos veces. Una pregunta. La respondí. Pidió el pan cuando llegó sin pensarlo. La observé por un momento a través de esa pequeña mesa, la vela entre nosotros, el ruido del restaurante a nuestro alrededor. El nivel de felicidad completamente ordinario de un martes en una cena que no requería nada de ninguno de los dos excepto nuestra presencia. Pensé en un restaurante diferente, una mesa diferente, un teléfono bajo el borde de un mantel, y una oración lanzada al aire entre dos personas que ya habían dejado de verse claramente. Pensé que así es como se siente la diferencia. Estiré la mano y serví más vino en su copa. Ella levantó la vista y sonrió. Eso fue suficiente. Eso siempre ha sido suficiente. Algunas personas solo entienden el valor de algo una vez que han perdido permanentemente el acceso a ello. Ella lo entendió. Yo ya me había ido.